En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos este tiempo de oración, de formación y de reflexión a la Santísima Virgen María y a nuestro Padre Santo Domingo. Luego nos vamos a apoyar en una bellísima oración que seguramente algunas conocen, una oración del Padre Claudio de la Colombière, un jesuita. En este día en que recordamos y celebramos a San Ignacio, pues qué bien tomar esta oración del Padre Claudio de la Colombière. Pero empezamos con un saludo a la Santísima Virgen María, maestra de discipulado, maestra de vida cristiana, maestra de vida contemplativa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Padre Santo Domingo, ruega por nosotros. Vamos a tomar ahora la oración, la voy a proyectar en pantalla, la oración de este querido hermano. Acto de confianza en Dios de San Claudio de la Colombière. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti, y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis inquietudes. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Los hombres pueden despojarme de los bienes y de la honra. Las enfermedades pueden privarme de las fuerzas e instrumentos de servirte. Yo mismo puedo perder tu gracia pecando, pero no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida, y serán vanos los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela. En paz me acuesto y enseguida me duermo. Que otros pongan su confianza en sus riquezas o en sus talentos. Que descansen otros en la inocencia de su vida o en la aspereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Confianza semejante jamás fue defraudada. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado,
porque espero firmemente serlo y porque eres tú, Dios mío, de quien espero. En ti, Señor, he esperado, no quedaré avergonzado jamás. Bien conozco, demasiado lo conozco, que soy frágil e inconstante. Sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento. Pero nada de esto puede aterrarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré a cubierto de todas las calamidades. Y estoy seguro de esperar siempre, porque espero igualmente esta invariable esperanza. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti y que nunca tendré menos de lo que hubiese esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre y que te amaré a ti sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Allí donde nos reunimos para escuchar la palabra del Señor, allí Él se hace presente. Lo sabemos bien por el Evangelio. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. El invitado en este momento de reflexión no soy yo ni cada una de ustedes, amadas hermanas. El invitado es Cristo. Ante Cristo estamos hablando. En Cristo estamos pensando. A Cristo se dirige nuestro amor. Para servir a Cristo estamos aquí reunidos. Tenemos entonces que hacer comparecer ante Cristo todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Cristo fue el que nos llamó y ante Cristo habremos de rendir cuentas. Es uno de los aspectos que comentaremos en el retiro de hoy. La famosa rendición de cuentas. No sirve de nada preparar disculpas frente al que realmente nos conoce, porque dice la palabra de Dios, Él modeló cada corazón y comprende sus acciones. Cuando uno va a presentar una disculpa o va a excusarse de algo, uno trata de decirle a la otra persona algo que ella no conoce y que se supone que le disminuye a uno la responsabilidad. Ejemplo típico, llegué tarde al trabajo, pero hay una explicación. Es que había mucha congestión de tráfico. Es que tuve un accidente doméstico, no pude salir a la hora que yo quería. Esas disculpas, aunque sean ciertas, siempre suponen alguna ignorancia en la persona a la que le estamos hablando. Es como si le dijéramos, tú no podías saber
que yo tuve un percance en mi casa. Te lo estoy contando para que entiendas por qué llegué tarde. Pero frente a Dios, no hay nada que podamos decirle que Él no sepa. No hay nada que podamos decirle que Él no entienda en su justa medida. Y por eso, todo cristiano, pero especialmente todo consagrado, ha de vivir en el santo temor de Dios. El santo temor que nos invita a reconocer su majestad, su soberanía, su bondad. Es importante que no pensemos que la misericordia de Dios nos va a servir de pretexto o de disculpa. Como ya lo han comentado algunos predicadores muy agudos, la misericordia de Dios es precisamente la que nos deja sin excusas. Porque si Dios hubiera retenido algo de su amor, si Dios hubiera retenido algo de su auxilio, si Dios no nos hubiera dado todo lo que nos ha dado, eso podría servirnos de disculpa. Uno podría decirle, tal vez si me hubieras dado más tiempo, si me hubieras ayudado más a entender la palabra, tal vez si me hubieras tenido más paciencia, tal vez si hubieras sido más generoso conmigo. Pero preguntémonos, ¿quién de nosotros podría decirle eso con razón a Jesucristo? ¿Quién podría mirar a los ojos a Jesucristo y decirle, si me hubieras amado más? ¿Le podremos decir esas palabras a aquel que nos amó hasta el extremo? ¿Le podremos decir, si me hubieras dado más tiempo? Teniendo en cuenta que Él nos regaló cada uno de los días de nuestra vida. ¿Le podremos decir, si me hubieras hablado más claramente? Después de que Él nos dice a través del Deuteronomio, la palabra que hoy te digo no está lejos de ti, no está más allá de los mares, para que digas quién va a traerla. No está en lo alto de los cielos, para que tú digas quién va a bajarla. Nosotros no podemos decirle a Dios, si me hubieras dado más tiempo o si me hubieras hablado más claro. Esa clase de disculpas no caben. Tampoco le podríamos decir, si hubieras estado más cerca. Y esto vale especialmente para nosotros, religiosos y religiosas, que tenemos no en la otra calle, no a kilómetros de distancia, sino en nuestra propia casa. Tenemos al mismo que nos ha salvado y al mismo al que le rendiremos cuentas. En cualquiera de nuestras casas, bastan unos pocos pasos para estar en la presencia eucarística, presencia real y verdadera. Allí está el que lo dio todo por nosotros. Allí está el que nos cuida con su providencia. Allí está el que derramó toda su sangre por nuestra salvación. Allí está también el que un día descorrerá todos los velos, nos mirará con sus ojos infinitos
claros, luminosos, verdaderos. Y entonces nos hará una pregunta muy semejante a la que hizo a los apóstoles. A los apóstoles les preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pero en ese momento final, Cristo no nos preguntará, ¿quién soy yo para ti? Cristo nos preguntará, ¿quién fui yo para ti? Porque como enseña Santa Catalina de Siena y como enseñan tantos santos, el tiempo de la voluntad es el tiempo en esta tierra. Ese es el tiempo en el que pueden decirse las cosas. Es el tiempo en el que uno le puede pedir perdón al hermano al que ha ofendido. Este es el tiempo en el que uno puede tomar las resoluciones de dejar la mediocridad y de empeñarse seriamente en el servicio de Cristo. Así que cuando se acabe el tiempo, la única pregunta que interesa es la que ya he mencionado. Y esa pregunta no la haré yo, porque yo tendré que rendir cuentas lo mismo que ustedes. Esa pregunta será, ¿quién fui yo para ti? Y la respuesta que demos es la respuesta que marcará la eternidad. Fuiste mi Señor. ¿Qué significa fuiste mi Señor? Significa yo te obedecí. Fuiste mi maestro. ¿Qué significa mi maestro? Yo te escuché. Fuiste mi Salvador. ¿Qué significa mi Salvador? Significa te entregué la carga de mis pecados y mis miserias. Los arrojé a los pies de tu cruz. Tú fuiste mi ejemplo. ¿Qué significa? Yo le hice caso a San Pablo, que me enseñó, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Yo no puedo decir que Cristo fue mi modelo si yo no tuve los mismos sentimientos de Cristo. Sobre todo, los sentimientos de Cristo hacia el Padre, porque de esa fuente del amor del Padre y de nuestra respuesta al amor de Dios Padre, de ahí proviene todo. De ahí llega todo. Entonces estamos a tiempo para volver nuestro corazón hacia el corazón de Cristo. Estamos a tiempo para lo que nos enseña la carta a los Hebreos, deshacernos del peso que estorba. Hace bastantes años era yo apenas joven sacerdote. Fui a confesarme aquí a la parroquia de mi convento de Santo Domingo, la parroquia de Lourdes. Estaba en aquel tiempo un sacerdote que es muy recordado por mucha gente aquí en la arquidiócesis, Monseñor Manrique. Y pues yo le contaba lo que uno tiene que contar en la confesión, sus pecados que le avergüenzan y que le humillan. Me escuchó con paciencia, con cariño,
Y luego me insistió como 3 veces, fíjense que me quedó guardado hasta el día de hoy. Me insistió en la palabra ágil. Me decía, ágil, hijo mío, ágil. Eso lo dijo de varias maneras. Esa agilidad, que es la presteza en la respuesta, es lo propio de un corazón que ama. La persona que ama no se entretiene ni en los defectos, ni en las amenazas, ni en el cansancio, ni en la falta de recursos. Ágiles. Yo me pongo a pensar en el apóstol San Pablo. Me pongo a pensar especialmente en un tiempo de su vida que fue crítico. San Pablo estuvo predicando en la capital cultural del mundo griego, es decir, en Atenas. Y esto lo encontramos en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Y fracasó. No le pongamos maquillaje, fracasó. Esa es la razón por la que no existe la primera carta de San Pablo a los atenienses. Fracasó. Unos pocos, una mujer llamada Dámaris y un hombre llamado Dionisio, entre otros, aceptaron el mensaje de Pablo. Y después de Cristo, pues Pablo seguramente es el mejor predicador que ha tenido el mundo. Fracasó Pablo. Pero no se quedó en su fracaso, sino que siguió hacia Corinto. En sus cartas a los Corintios, Pablo mismo describe su estado de ánimo. Dice que él fue débil y temeroso. En otro lugar también nos dice que iba enfermo. Incluso dice que su aspecto era repugnante. Seguramente tenía algún brote, alguna enfermedad. Enfermo, desanimado, fracasado, débil. Y estando así, llega a esa ciudad de Corinto, una ciudad caracterizada por la corrupción, pero no cualquier corrupción, una corrupción arraigada, corrupción en términos de costumbres. Ya hemos comentado en otras oportunidades que decirle en aquella época a una mujer, eres una corintia, era lo mismo que decirle mujer fácil o prostituta. Todo tipo de perversiones sexuales, pero todavía más grave que eso, terrible confusión en las mentes. El puerto de Corinto era el lugar donde llegaba toda clase de filosofías, de religiones. O sea que el desafío, aún para una persona en plena salud, con pleno entusiasmo, con toda su fortaleza espiritual, el desafío parecía inalcanzable. Y estamos hablando de uno de los momentos más bajos de Pablo. En ese momento en donde él estaba reducido, fracasado, ya lo dije, débil,
se le pone por delante la montaña más alta. ¿Cuántas disculpas hubiera podido dar Pablo en ese momento? ¿Cuántas disculpas le hubiera podido dar a Cristo? Casi cualquiera de las cosas que he dicho le hubiera podido servir de disculpa. Estoy muy enfermo. Estoy muy desanimado. Yo he buscado y buscado en la Biblia dónde está el año sabático de San Pablo. No lo he encontrado. No digo que esté mal un año sabático. Cada uno lo utiliza según su propia historia y no hay dos personas iguales. Pero me llama la atención que Pablo no pide un respiro. Se lanza. Se lanza apoyado solamente en la esperanza y la esperanza no defrauda. Yo le pido a Dios que esa urgencia, que esa prisa de Pablo se nos meta en el alma para no enredarnos con que estoy un poco enfermo, estoy un poco desanimado, estoy un poco en crisis, me ha tocado una comunidad difícil, el país está en muy mala condición, el futuro está incierto, las vocaciones no llegan. Lanzarse, lanzarse en el nombre de Cristo, avanzar en el nombre de Cristo. El padre Pachito Pardo, que creo que ustedes no lo conocen, tiene una frase que le encanta. Está tomada de un prefacio de Adviento y se le ha escuchado varias veces en distintos contextos. Lo que dice el prefacio de Adviento es que el Señor cuando vuelva nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza. Me gasté, me quemé por ti, lo di todo, no me reservé nada. Esas son las palabras más bellas que se pueden decir cuando llegue la hora de la muerte. No me reservé nada. Así vivió San Pablo. Cuando él se despide de la comunidad y en particular de los presbíteros de Éfeso, les anuncia, el Espíritu Santo me muestra que no los voy a volver a ver. O sea que eso equivalía a la despedida del que se va a morir. Obviamente él no murió tan pronto. Todavía tenía que llegar a Jerusalén y ahí lo apresaron y vino una larga cautividad y según algunos biógrafos de Pablo, después de esa cautividad todavía tuvo tiempo de ir a España, la región de Tarragona, pero no tenemos noticia de que haya vuelto a la región de la Odisea, la región donde estaba Éfeso. Entonces Pablo se está despidiendo. Y una de las cosas que dice, que a mí me impacta como discípulo suyo, que quiero ser, una de las cosas que dice es, no me he reservado nada. Lo entregué todo. Que no solamente significa me esforcé hasta el final o trabajé mucho, sino no me reservé nada también significa que dije todo lo que tenía que decir. No me reservé nada significa cuando había que llorar por mis pecados o los pecados del mundo, lloré. No me reservé nada significa
Utilicé lo que tú me diste, Señor, para ti. Una vez le escuché a un predicador en un retiro que decía, el gran dolor de nuestro purgatorio será lo que nos reservamos, lo que nos hemos reservado, lo que no gastamos por Cristo, lo que nunca entregamos. Y como era para entregarlo en esta tierra, si no lo hemos entregado, es inútil, ya es inútil. Por eso es necesario que cada uno, cada una, entre en sí mismo y se pregunte con sinceridad, no pensando en nadie más, ni en la familia, ni en las demás hermanas, nadie. No pienses en nadie más. Como decía aquel padre del desierto, un novicio que lo estaba buscando para ser discípulo y para entrar en el camino de la santidad, le dijo, si usted quiere avanzar, piense que solo existen en el mundo Dios y usted. Precisamente por la agilidad que estaba mencionando antes, para no enredarnos en quién es el superior, quién quedó de priora, este obispo nos quiere, el otro no nos quiere, hay precariedad material, la salud no me ayuda, para no enredarse en nada, en nada. La única solución que tenemos es lo que dijo aquel padre del desierto, como si solo estuviera Dios y yo. Porque esas son las cuentas que también uno tiene que rendir al final. Entonces hay que hacer ese ejercicio. El ejercicio de preguntarse qué es lo que le estoy negando a Cristo. ¿Qué es lo que no le he dado? Porque eso que no le he dado, eso será mi purgatorio, según decía aquel predicador. Eso que no le he dado, eso va a ser, eso va a ser inútil. ¿Quién puede recuperar el tiempo que no gastó por Cristo? Tantos libros buenos que hay en nuestras bibliotecas, tantos agrarios para visitar, tantos momentos de oración para entregar. Eso ya no sirve después. Hay un momento en el que se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo para leer, se acaba el tiempo para orar, se acaba el tiempo para confesarse. Entonces, cuando eso sucede, pues nuestra única esperanza, que no se va a derrotar nunca, está por supuesto en la misericordia divina. Pero hay que tener cuidado porque, como he dicho, y eso enseña muy claramente San Alfonso María de Ligorio, la misericordia también nos deja sin excusas. El saludo de Cristo, el saludo de Cristo es, yo no me ahorré nada. Y el problema es cuál va a ser nuestra respuesta. Pobres de nosotros si la respuesta tiene que ser, yo sí ahorré mucho. Y entonces el Señor nos dirá, como aquel rico que tuvo la gran cosecha,
Y lo que has amontonado, ¿para quién será? Por lo menos en el caso de ese rico, toda esa cosecha de trigo, supongo, pues así dice la Biblia, toda esa cosecha, pues se la podrán comer otros. Pero repito, y el tiempo que uno no le dio a Cristo, ¿quién se lo puede comer? ¿Quién lo puede utilizar? Así que es necesario que nosotros caminemos en el temor de Dios, en el santo temor de Dios. Es necesario que caminemos en la humildad. Es necesario que caminemos en el arrepentimiento y es necesario que caminemos con agilidad. Eso es lo que nos propone la iglesia. Entonces, a partir de este momento, vamos a acercarnos a un documento del Papa Francisco, Vultum Dei Quaerere, que significa buscar el rostro de Dios. Tu rostro buscaré, Señor. Evidentemente de ahí viene el título de ese documento, de esa expresión del Salmo. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Pero antes de irnos a las palabras del documento, por favor, tomemos en cuenta lo que significa ese verbo, buscar. El verbo querere es el que da origen a nuestro verbo castellano querer. Querer. Quiero tu rostro. Busco tu rostro. ¿Quién dice esa clase de palabras? Esa clase de palabras las dice quien tiene amor. Entonces todo el lenguaje del amor, haciéndole como eco al cantar de los cantares, todo el lenguaje del amor tenemos que aplicarlo aquí a nuestra relación con Dios. Los amigos ni siquiera es necesario que sean novios, novias, esposos. Los amigos se dicen palabras muy bonitas. Te he echado de menos. Me hace falta verte. Son palabras que nosotros, con la debida proporción, debemos aplicarle también a nuestro Señor Jesucristo. Hay que aplicarlas a Él. Me haces falta. Te echo de menos. Te necesito. Eso es lo que significa acuérdate. Te necesito. No sé cómo vivir sin ti. No sé cómo abordar este problema sin ti. No sé qué hacer. Tú me haces falta. Si no existe en nosotros ese impulso, el documento de la iglesia se queda como otro documento más. Por eso, esta larga introducción sobre el temor de Dios, sobre la humildad, sobre la agilidad. El propósito es ese, el propósito es que descubramos que solo el corazón que busca, como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma te busca, Señor Dios mío. La persona que busca al Señor, la persona que busca al Señor,
Y cuando uno tiene esa urgencia de Dios, esa urgencia lo vuelve ágil a uno. Y ahí es cuando uno no se enreda, no se detiene. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa urgencia quemante. Como dice la oración colecta del domingo pasado, que podamos servirnos de las cosas terrenas sin perder de vista, sin dejar de buscar las eternas. Buscar las cosas eternas. Hacerle caso a San Pablo cuando dice en Colosenses, busquen las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y en qué se nota que uno está buscando las cosas de arriba? Jesús nos responde, de lo que abunda el corazón habla la boca. El padre Rafael García Herreros, que tenía pues su estilo muy particular de predicar y de escribir, en una de sus obras, en una de sus predicaciones dice, he quedado triste después de hablar con un grupo de sacerdotes. ¿Por qué? Porque ni una sola vez apareció el nombre de Jesús. Hablamos de muchas cosas, incluso de gobierno eclesiástico. Los sacerdotes somos buenos para eso. Bueno, ¿y qué? ¿Con este papa qué? Hay cambio de provincial, hay cambio de prior, hay cambio de... Nos encanta hablar de los cambios. Nos encanta hablar de los contextos. Nos encanta hacer diagnósticos. Pero la prisa del corazón que ama, esa prisa solo se nota en la conversación. Decía Santa Catalina de Siena sobre este tema, decía refiriéndose al apóstol San Pablo, no se le caía el nombre de Jesús de los labios. Eso no puede ser artificial. Ese no es un tema de decir uno, bueno, voy a proponerme decir muchos Jesús, como los 1000 Jesuses. Voy a proponerme decir muchos Jesuses en este día. La renovación de la vida consagrada será siempre y solamente una renovación en el amor. Vamos a acercarnos al número 5 de Vultum Dei Quaerere, pero antes yo creo que conviene recordar como el esquema general de este documento. No me voy a detener en eso porque supongo que ya lo han leído, ya se han acercado a él. Vultum Dei Quaerere es una constitución apostólica, fue promulgada por el Papa Francisco el 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, en el año 2016, es decir, va a cumplir 10 años. Es un documento dedicado a la vida contemplativa femenina. Representa una actualización profunda del marco eclesial para los monasterios de monjas, en diálogo con los desafíos del mundo contemporáneo. Vultum Dei Quaerere surge tras 50 años del Concilio Vaticano II. Concretamente, recordemos aquel decreto de la vida religiosa, Perfecte Caritatis. En el Vaticano II no hubo un documento específico sobre vida contemplativa, pero sí sobre vida consagrada, que fue pues el documento, el decreto
sobre la vida religiosa. Busca renovar la vida contemplativa femenina, Vultum Dei Quaere, sin perder sus valores esenciales. ¿Cuáles son? Esta lista me gusta. Silencio, escucha, estabilidad, oración y comunión. Esas 5 palabras me parece que abrazan muy bien la riqueza, el misterio de la vida contemplativa, precisamente como camino de búsqueda del rostro de Dios. Vultum Dei Quaere. Este documento, esta constitución apostólica, se presenta como una respuesta pastoral y espiritual a la necesidad de que los monasterios sean faros en medio de una sociedad marcada por el consumo y el poder. Atención a esta expresión, faros. Vamos a tratar de señalarlo aquí. Faros en medio de una sociedad marcada por el consumo y el poder. A ver si logro acá destacarlo. No sé con cuál es, si es con este o esto solo cambia. Esto cambia es la tinta. No era eso lo que yo quería. Lo que yo quería era destacarlo con este. Faros en medio de una sociedad. Podemos decir que esa expresión ya está indicando algo fundamental, que era una idea muy importante para el Papa Francisco. Y es que el monasterio no vive para sí mismo, sobrecentrado en sí. El Papa Francisco le tenía alergia a lo que él llamaba eclesiocentrismo, es decir, ese centrarnos en nosotros, pensar únicamente en nuestra propia condición, en nuestras preocupaciones, en nuestros temores, en cómo me estoy sintiendo aquí, en la pelea que tengo con la hermana fulana, en que su sutana no me mira, en que esta me quiere, la otra no me quiere. ¿Será que me eligen? ¿Será que no me eligen? Entonces, ese es el eclesiocentrismo, ese sobrecentramiento que la verdad, pues, desdibuja la vida contemplativa, porque no estamos en el monasterio para centrarnos en nosotros, sino para centrarnos en Cristo. El documento propone 12 temas de reflexión y discernimiento. Y el que más me gusta, lo voy a adelantar, está por aquí más adelante, es el tema de esta formación continua y de la evaluación que eso supone. Pero vamos por partes. Temas de reflexión en Vultum Dei Quaere. La formación debe ser integral, prolongada, adaptada a los desafíos actuales. Quiero destacar la palabra integral. ¿Qué quiere decir una formación integral? Quiere decir que mira todas las dimensiones de la persona. Por ejemplo, lo que vamos a comentar en nuestra siguiente predicación. ¿Y qué es? La dimensión humana. ¿Cómo estamos en esa formación humana? Oración, centralidad de la lección divina y la oración litúrgica, por supuesto. Vida fraterna, comunidad como espacio de comunión y testimonio. Yo quiero destacar aquí
la palabra comunión, porque la palabra comunión nos lleva, como muy derechamente nos lleva a la Eucaristía. Entonces, ser un espacio de comunión es un espacio que huele a Eucaristía. Ser un espacio de comunión es un lugar donde se prolonga lo que se vive junto al altar. Es tener el buen olor de Cristo en nuestras conversaciones, en nuestros actos de comunidad, en la manera de tratarnos unos a otros. Revisión de la autonomía de los monasterios según criterios objetivos, federaciones, promoción de la pertenencia a federaciones para apoyo mutuo. Yo creo que en ese sentido, la vida contemplativa en Colombia está dando pasos muy interesantes. Hablo, por supuesto, de la Orden Dominicana. Clausura, libertad en la elección de formas de clausura, papal, constitucional, común. Trabajo, equilibrio es la palabra que aparece aquí. Esas palabras hay que destacarlas, el equilibrio. En un retiro que ofrecí en otro país, me comentaba una de las jóvenes, puede ser una crisis temporal, no sé, pero me decía, yo oraba antes más, yo tenía más tiempo para oración. Es un tema muy delicado, es un tema difícil, porque los monasterios no pueden llenarse de empleados y empleadas. Por eso esta palabra equilibrio me parece muy buena. Silencio, el valor espiritual y profético del silencio. Valor profético del silencio. El silencio cristiano no es ausencia, no es una peregrinación hacia la nada. El silencio cristiano es la muestra de cómo estamos acogiendo a aquel que es la palabra. Ascetismo, vivencia auténtica del sacrificio y la renuncia. Comunicación, esta es una gran pregunta, el uso prudente de los medios digitales. Así como ahora estamos utilizando este recurso tecnológico de la mejor manera que podemos, hay que reconocer que en muchos lugares de vida consagrada y en muchos lugares de sacerdocio hay un mal uso de los medios digitales, sobre todo en lo que tiene que ver con la afectividad, la sexualidad y también temas doctrinales. Promoción y discernimiento serio de nuevas vocaciones, formación permanente como parte esencial de la vida monástica, parte esencial. ¿Qué es lo que queremos destacar ahí? Que nunca estaremos completamente formados, que necesitamos alcanzar la estatura de Cristo, como dice la carta a los Efesios en el capítulo 4. En este documento, la vida contemplativa es vista como una historia de amor apasionado, con Dios y la humanidad. Ahí se nota la impronta del Papa Francisco. Cuidado con una espiritualidad que de tal manera me lanza hacia Dios, que en el fondo me está convirtiendo en una especie de egoísmo, en una especie de egoísta. Una expresión muy bonita. Las monjas son llamadas a ser centinelas de la aurora, testigos de esperanza y luz,
en medio de la oscuridad del mundo. Y vuelve aquí, la búsqueda de Dios debe ser constante, profunda y profética. ¿Qué se opone a esa búsqueda de Dios? Muchas cosas, que las iremos comentando en este día de encuentro, de formación y de retiro. El texto concluye con 14 artículos normativos que regulan aspectos concretos de la vida monástica sobre formación, clausura, autonomía, federación. Tal vez es como la parte que ha tenido un eco más visible porque evidentemente impacta más. Quizás cosas a las que estábamos pero muy acostumbrados toman un lugar distinto. En general, el documento quiere que nosotros volvamos a eso que dio origen a la vida contemplativa. Se anuncia una futura instrucción que sustituirá a Verbis Ponsum. Vultum Dei Quaerere no solo regula, sino que inspira. Es una invitación a que la vida contemplativa femenina sea signo profético, testimonio de santidad y escuela de comunión, en un mundo que, aunque no siempre lo sepa, sigue buscando el rostro de Dios. Esto ya ha aparecido varias veces, signo profético. Y a veces uno puede quedarse, cuando se habla de signo profético, uno puede quedarse en algo un poquito general, ¿no? Un poquito abstracto. Hay una manera muy bonita de aterrizarlo del signo profético. Y tiene mucho que ver con las vocaciones. El signo profético tiene que ver con esta historia. Cuando nosotros vemos a una persona y sentimos, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Quiero apoyarme en el texto del Evangelio que tuvimos hace poco, en el domingo. Estoy hablando del Padre Nuestro, según la recensión de Lucas. Obsérvese la introducción que tiene el Padre Nuestro en Lucas. En alguna ocasión estaba Cristo orando. Cuando terminó de orar, uno de los discípulos le dijo, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. ¿Qué es lo que quiero destacar aquí? Lo que quiero destacar es que ver a Cristo orando les dio ganas de orar a ellos. Cristo estaba orando hacia el Padre, claro, en unión con el Padre, claro. Pero algo pasaba cuando Cristo oraba. Y eso que pasaba cuando Cristo oraba, tuvo tanto impacto que se arriesgó. Uno de los discípulos se arriesgó a decirle a Cristo, enséñanos a orar. Quiero ser como tú. Entonces, es muy bonito mirar esto del signo profético. Es muy bonito mirarlo desde ese ángulo. Es decir, desde el ángulo de las ganas, desde el ángulo
de si nuestra oración produce ganas. Pero es muy difícil que se produzcan esas ganas si nosotros no las sentimos primero. Volvemos a los mismos temas del principio. ¿Qué le voy a presentar a Cristo al final de mi vida? ¿Qué me estoy reservando? ¿Dónde está el fuego en mi corazón? Volvemos a eso. Y entonces uno tiene que preguntarse si el signo profético, ¿qué es? El signo profético es una presencia provocadora en medio de la sociedad. Una presencia que cuestiona, una presencia que de alguna manera desinstala al otro, a la otra persona. ¿Qué estoy haciendo? Esa es la grandeza del signo profético. Y ahí me parece que nos lo estamos jugando todo, nuestra propia vida y la vida de los demás. Hay una expresión, y la vida de las futuras vocaciones. Hay una expresión que se utiliza a veces con cierta simpatía y es, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Cuando éramos niños, cuando éramos niñas, esa pregunta surge mucho, ¿no? ¿Usted qué quiere ser cuando grande? Pero ahora que ya llegamos a grandes, ¿qué queremos ser? Y ahora que ya llegamos a grandes, esta es otra pregunta que podemos hacernos. Ahora que ya somos grandes, entonces la pregunta es, ¿cómo estamos en términos de convocatoria? ¿Estamos convocando? Es decir, el que nos conoce siente ese fuego que está ardiendo ahí. Ese amor lo siente y dice, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. No me acuerdo quién era el que decía, refiriéndose a los frailes, la primera promoción vocacional es el ministerio de los frailes. Como quien dice, predique usted de tal manera que un muchachito, tal vez un adolescente, tal vez un joven universitario, que esté ahí y lo escuche usted predicar, diga, yo quiero ser como él. Ese es el signo profético. Vamos a asomarnos al número 5 de Vultum Dei Quaerere para terminar esta sesión. Aquí lo tenemos. El subtítulo de este número es Aprecio, alabanza y acción de gracias por la vida consagrada y la vida contemplativa monástica. Desde los primeros siglos, este es el texto mismo de la Constitución. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha manifestado gran aprecio y amor sincero por los hombres y las mujeres que, dóciles a la llamada del Padre y a la moción del Espíritu, han escogido seguir a Cristo más de cerca. Ya en esa frase hay mucho que comentar, pero seamos ágiles. Aprecio y amor sincero. Somos un tesoro para la Iglesia. Es necesario tener una sana autoestima consagrada. Somos un tesoro. La Iglesia nos ama, no nos deja solos. Han escogido seguir a Cristo más de cerca. ¿Estamos más de cerca?
Son preguntas buenas. Para dedicarse a Él con corazón indiviso. Esto proviene de una frase que le dice Pablo precisamente a los corintios, a los que mencionaba antes. Un corazón indiviso. En mi formación inicial, cuando nos hablaban de un corazón indiviso, casi siempre se conectaba con temas de afectividad y de castidad. Y claro que tiene relación. Pero el corazón indiviso es un corazón sin ídolos. Un corazón indiviso es un corazón sin miedos a las persecuciones, a las enfermedades, a las incertidumbres, porque saben quién se está apoyando. Movidos por el amor incondicional a Cristo y a la humanidad, sobre todo a los pobres y sufrientes, están llamados a reproducir en diversas formas la vida terrenal de Jesús. Ahí se refiere a la vida consagrada en general, porque el seguimiento de Cristo, la secuela Christi, es de toda la vida consagrada. O sea que ese primer párrafo del número 5 de Vultum Dei Quaerere se refiere a toda la vida consagrada. Somos parte de esa obra del Espíritu Santo, que es la vida consagrada, según lo expresa Lumen Gentium capítulo 6. Ahora ya se centra en la vida contemplativa monástica. La vida contemplativa monástica, en su mayoría femenina, se ha radicado en el silencio del claustro, generando preciosos frutos de gracia y misericordia. Cuando yo leí esto me pregunté dónde entraba la misericordia ahí, pero como el Papa Francisco le encantaba meter la palabra misericordia por todas partes. Pero luego creo que tuve que confesarme por haber juzgado en mi corazón al Papa Francisco. Y me di cuenta que el claustro es un lugar de misericordia. Y ese aspecto, esta palabra que ahora voy a destacar aquí, es muy querida para nosotros. ¿Qué pedís? La misericordia de Dios y la de la orden. Eso ya está. ¿Y cómo se experimenta esa misericordia? Le voy a dar 4 señales. Escriba eso que le conviene. 4 momentos en que muchos de nosotros, yo diría todos, experimentamos la misericordia. La misericordia que forma. Eso de que haya un maestro, uno lo da por descontado. Que yo tuve un maestro de prenovicios o de postulante, que yo tuve un maestro de novicios. Uno lo da por descontado. ¿Sabes lo que eso significa? Significa una persona que está entregando años de su vida para cuidar esa semilla, esa llamita que apenas empieza a arder, que tal vez tiene muchas preguntas, que tiene muchos miedos, que tiene muchos apegos, que todavía trae tanto mundo. ¿Qué es un maestro de novicios, una maestra de novicias? ¿Qué es? Es una persona que es entregada por el monasterio, que es entregada por la comunidad, para que cuide, para que arrope, para que defienda esa llamita chiquita. Eso es muy bello. Eso es misericordia. Segundo momento en el que uno experimenta la misericordia. Muchos de nosotros, yo creo que todos, necesitamos humanamente, litúrgicamente y comunitariamente corregirnos de un montón de cosas. ¿Quién le ha dicho a usted que su manera de ser es agradable? Muchas veces nuestra manera de ser no es agradable. Muchas veces somos antipáticos, somos arrogantes, demasiado serios, demasiado superficiales. A veces nos parece muy gracioso, lo digo sobre todo por nosotros los varones. No sé muchas cosas de ustedes,
Pero a veces nos parece muy gracioso burlarnos de otra persona, convertirla en objeto de burla simplemente porque es bueno, rico, reírse de alguien. Y uno cree que uno es simpático. Y uno comete errores, muchos errores. A veces le encargan una cosa, le dan un puesto, una administración. Yo he sido superior, he sido prior. Yo digo, por algo no me han vuelto a nombrar. La comunidad es sabia. Con ese tipo no nos volvemos a meter. Seguramente hubo errores, algunos los vi yo, otros no los vi. Y la comunidad ha tenido paciencia con uno, paciencia, gran paciencia. Y han tenido que aguantar muchas cosas. Y te digo algo, la gente casi nunca te dice lo que te ha tenido que aguantar, precisamente para evitarse más problemas. ¿Y eso qué es? Eso es misericordia. Eso es gran misericordia. Ahora mira esto otro. La enfermedad llega, la vejez llega. Yo vivo en un convento, en este momento mi convento es Santo Domingo. Tenemos aquí 5 hermanos de más de 80 años, 2 hermanos de más de 90 años. Son hermanos que han trabajado con generosidad, con errores también, pero han trabajado por la orden, por la iglesia, por Cristo. Y cuando yo los veo ahora, no es su culpa, es que lo dieron lo que podían dar. Los veo agobiados, encogidos, enfermos, débiles, con síntomas de olvido, se les olvidan las cosas, con tratamientos médicos, con necesidad de enfermeros, de enfermeras. Y ahí está la vida monástica, ahí está la vida religiosa, diciéndole a ese ser humano, cuando está más débil, diciéndole a ese ser humano, aquí te queremos, aquí te cuidamos. Eso se vivirá mejor en unos lugares que otros, pero esa misericordia existe. Y hay una última forma de misericordia que también quiero mencionar, y es la misericordia de la que nos habla San Pedro en su carta. Dios nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. ¿En dónde cuida uno la llama de la esperanza? Porque la muerte viene, porque la eternidad no aguarda. Nosotros estamos en un entorno que nos prepara para la eternidad. Nosotros estamos haciendo curso de eternidad. Entonces, nos damos cuenta que la misericordia existe y que el claustro es lugar de misericordia y que aprender a tener compasión con el prójimo que tenemos al lado nos invita a desarrollar también la compasión con los que no vemos, más allá de las fronteras del monasterio. La vida contemplativa femenina ha representado siempre en la iglesia y para la iglesia el corazón orante, cor orans, guardián de gratuidad y de rica fecundidad apostólica, y ha sido testimonio visible de una misteriosa y multiforme santidad. Ya siendo religioso, en el diciembre de 1986, hace 40 años, fui por primera vez en visita, digamos, de varios días a un monasterio de dominicas. Me recibió el monasterio de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Desde aquí hay un corazón agradecido con ustedes, queridas monjas. Después he tenido oportunidad de servir en todos los monasterios que tiene la orden aquí en Colombia. Pero el primero que tuve ocasión de visitar
donde me acogieron con mucha misericordia. Yo me imagino que pensaron, este pobre muchacho no tiene dónde pasar unos días de vacaciones. Denle por ahí una huepanela y lo que quede de la comida. No, no me trataron así, me dieron mejor cuidado. Entonces, yo sé lo que es eso, la rica fecundidad apostólica. Muchas veces, cuando la gente es generosa con nosotros los frailes, y muchas personas han sido muy generosas conmigo. Padre, muy bonita su predicación, padre, excelente, no sé qué, todos esos elogios. Yo sé que eso tiene una fuente y que esa fuente pasa por los monasterios. Yo sé que hay fecundidad apostólica, pero quiero destacar esta expresión. Ustedes son guardianas de gratuidad. La palabra gracia es una palabra muy importante en la orden dominicana. Tanto que es como la definición de Santo Domingo, predicator gratiae, el predicador de la gracia. Frente a la herejía cátara, que ponía toda la perfección en la sola voluntad humana, y hasta unos extremos, pues que seguramente conocemos por la historia. Los cátaros, por ejemplo, decían que no debía haber matrimonio, que no podía haber ese afecto y el sexo del matrimonio no podía darse sin pecado. Ahí está como lo que dice Cristo, imponían unas cargas pesadísimas. Y ahí está Santo Domingo predicando la gracia, guardián de la gratuidad. Es una expresión original, yo nunca la había escuchado. La verdad es que el Papa Francisco fue muy original en muchas de sus enseñanzas. Y esta es una, guardián de la gratuidad. ¿Qué significa eso? Significa que hay algo maravilloso, que es el amor que no se cobra. Yo no he utilizado esta expresión del Papa, seguramente debo utilizarla y utilizarla más, pero sí me gusta hablar de la lógica de la gratuidad en contraste con la lógica de la transacción. La lógica de la transacción es siempre yo doy, pero a ver qué voy a ganar. Como dice Cristo, invitan, pero para que después me inviten. Prestan, pero para que después me paguen. El Padre Celestial hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. La gratuidad existe, pero hay que custodiarla, hay que guardarla. Hay que abrirle espacio a la gratuidad. Y un espacio de gratuidad es el monasterio, porque es un espacio de misericordia. Y donde hay misericordia, donde hay capacidad de acoger la miseria, ahí hay capacidad de custodiar la gratuidad. Los monasterios han de ser testimonios de que creemos en un Dios que nos sostiene de esa manera. De este penúltimo párrafo de ese número, solo destaco una frase más. De la primitiva experiencia individual de las vírgenes consagradas a Cristo, lo que encontramos, por ejemplo, en la predicación de San Ambrosio, de San Agustín a las vírgenes, fruto espontáneo de la exigencia de respuesta de amor al amor de Cristo esposo, ha sido rápido el paso a un estado definitivo y a un orden reconocido por la Iglesia, que empezó a acoger la profesión de virginidad públicamente emitida. Con el pasar de los siglos, la mayoría de las vírgenes consagradas se han reunido, dando vida a formas de vida cenobítica. Cenobítica significa comunitaria, que la Iglesia en su solicitud custodió con esmero por medio de una oportuna disciplina. En el tiempo, a través de la sinergia entre la acción del Espíritu, que actúa en el corazón de los creyentes y suscita continuamente nuevas formas de seguimiento, y el cuidado maternal y solícito de la Iglesia, se fueron plasmando las formas de vida contemplativa e integralmente contemplativa como hoy las conocemos. Lo que quiero destacar es esa acción del Espíritu y de la Iglesia.
porque eso nos está indicando que solamente en la fidelidad al Espíritu y a la Iglesia va a florecer esta llama preciosa, este llamado precioso. Es así, en fidelidad al Espíritu, espíritu de amor, espíritu de los diversos dones, espíritu que quiere habitar en cada uno de nuestros corazones como en un templo. Terminemos entonces con nuestro pensamiento dirigido hacia ese espíritu y con nuestro corazón bien asentado en el corazón de la iglesia, dándole gracias al Señor. Haz, Señor, que nuestro corazón, inflamado en las llamas del Espíritu Santo y centrado en la Santa Iglesia, sea dócil a ti, pero sobre todo, que sea grato a ti, que te agrade, que tú puedas decir de cada uno de nosotros, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.